Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa de esta primera hora, 1 de la madrugada, hora peninsular, las 0 horas en las Islas Canarias, del domingo 12 de abril de 2026. Hoy traemos un programa especial. Queremos felicitar en su 100º cumpleaños a la maestra Montserrat Torrent, que cumplirá 100 años el próximo 17 de abril de este 2026, el próximo viernes. Un aniversario que ha sido reconocido como conmemoración oficial por la Generalidad de Cataluña. Desde Clásica en Radio María dedicamos nuestro homenaje a la maestra Montserrat Torrent y le deseamos que siga activa durante mucho tiempo más, todo el tiempo que el Señor le conceda. He tenido el gusto de conocer a doña Montserrat y de escucharla en conciertos, la última de las veces en el otoño del pasado 2025. Creo recordar que en el mes de octubre aproximadamente también tuve la ocasión de escucharla dialogar distendidamente después del concierto, y la verdad es que es una persona que transmite mucha vida con sus 100 años. Pues bien, comenzamos saludando a la Virgen María, encomendando el programa. Encomendamos también a doña Montserrat para que la cuide durante todo el tiempo que el Señor le conceda, y encomendamos muy especialmente a las personas que están sufriendo, que están atravesando momentos de dolor, de soledad, de tantísimas cosas que le hacen sufrir, para que el Señor les consuele, les conforte, y nuestra Madre la Virgen María les ayude también a llevar la cruz del sufrimiento. En este domingo de la octava de Pascua rezamos con el Regina Coeli de Aichinger. Gregorio Aichinger fue un compositor y sacerdote católico alemán de música sacra del siglo XVI al XVII. Rezamos con el Regina Coeli de Aichinger.
Y con este Regina Celli de Gregorio Aichinger, sacerdote y compositor alemán del siglo XVI al XVII, comenzamos el programa de hoy. Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María. El programa de hoy lo dedicamos, como les decía al principio, a la organista, la maestra Montserrat Torrent i Serra. Montserrat Torrent cumplirá 100 años el próximo día 17, el viernes de la semana próxima, si Dios quiere. Montserrat Torrent nace en Barcelona, es la sexta de 7 hermanos. Inicia sus estudios de piano con su madre Ángela Serra, que fue discípula de Enrique Granados. A los 7 años, Montserrat da su primer concierto en Radio Barcelona. La vocación por el órgano le aparece más tarde. Estudia órgano con Paul Frank, amplía su formación con becas por el Instituto Francés en París, con Noélie Piégot y por la Fundación Juan March en Siena, con Ferdinando Germani y Helmut Rilling. Cautivada por la música ibérica, estudia con Santiago Kastner, Ferdinando Tagliavini, el padre Gregorio Estrada, difunde cursos y clases magistrales con el repertorio organístico de este periodo. Ha grabado una extensa discografía con ediciones tanto nacionales como internacionales con órganos históricos. Ha escrito artículos sobre la pedagogía del órgano publicados en revistas musicales internacionales, ha escrito trabajos de investigación, de recuperación de partituras inéditas, entre otras muchas actividades, y es de destacar que a sus 99, casi 100 años ya, que cumplirá el viernes, continúa dando conciertos y clases magistrales. La primera obra que vamos a escuchar es de Juan Bautista Cabanilles, compositor nacido en Algemesí, en Valencia, hijo de labradores, y en 1665, cuando la catedral lo nombra organista segundo para sustituir a Jerónimo de la Torre. Por cierto, se tuvo que revocar una constitución de la catedral, puesto que Cabanilles no era clérigo. Posteriormente empezó su carrera eclesiástica. En 1666 fue nombrado organista primero y único hasta 1702. Fue ordenado sacerdote en 1668 y ya estaba consagrado completamente a la labor de organista de la Catedral de Valencia. Pues el tiento de Pange Lingua de quinto tono, punto alto, de Cabanilles, es un tiento lleno en el que las voces cantan todas juntas con registros potentes del órgano y sin que haya líneas solistas, por así decir. El canto del Pange Lingua va pasando en las diversas voces rodeado de esos acordes plenos. Así empieza en la voz de tenor y luego pasa a la de soprano, de forma que aún suena más brillante. En algún momento las voces comienzan a sonar en disminución, creando así un movimiento más movido, pero sin perder en ningún momento la solemnidad. Escuchemos el tiento sobre el Pange Lingua de Juan Bautista Cabanilles, interpretado por Montserrat Torrent en el órgano de la Catedral de Barcelona.
Hemos escuchado el tiento sobre el Pangelingua de Cabanilles, interpretado por Montserrat Torrent en el órgano de la Catedral de Barcelona. Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina. Continuamos en el programa Clásica en Radio María, programa especial que estamos dedicando a Montserrat Torrent, organista, que cumplirá el próximo viernes 17 de abril 100 años, si Dios quiere. Y vamos a escuchar una entrevista que le hicieron en La Vanguardia a finales del pasado año 2025, hace unos 3 o 4 meses aproximadamente. Merece la pena escucharla, y a mí una de las frases que me llamó mucho la atención es que dice Montserrat: cuando toco, rejuvenezco, me olvido de la edad que tengo. Escuchemos la entrevista a Montserrat Torrent. Pues Montserrat, ¿qué edad tiene? Tengo 99 años más 217 días, porque ahora los días cuentan. Para usted es su forma de vida, tocar, la música. Es mi forma de vida, sí, lo ha sido desde la infancia. Sigo tocando porque es lo natural, lo que he hecho desde los 5 años y no sabría vivir sin ello. Todo esto que haces no es inútil, no solo para mi gozo personal, te rejuvenece. Absolutamente, no me acuerdo para nada de la edad que tengo. Y es también la intención de hacer gozar a los demás. ¿Es difícil ser mujer en un mundo donde, por ejemplo, la música estaba copado por hombres? Oh, fue difícil. Ajá. En el piano quizás no tanto, pero en el órgano no sé por qué estaba considerado un instrumento para hombres. Uh-huh. En aquel tiempo la mujer estaba destinada a ser una ama de casa, no concertista ni menos organista. Esto estaba absolutamente prohibido en nuestro país. Yo, como era muy tímida, muy reservada, todo me parecía que era por culpa de mi modo de ser. Decía, no eres simpática, no eres atractiva, pues es natural que te increpen. Pero ahora lo veo. En aquel tiempo no me di cuenta. Montserrat, tiene usted una sordera importante y sin embargo sigue tocando. ¿Cómo escucha la música ahora? ¿Y dónde la oye? ¿En el oído, en las manos, en el pecho? En el oído un poquito. O sea, sí conozco muy bien la música, la oigo con el oído. Lo tengo tan vivido, tan escuchado en silencio, que naturalmente con un poquito de sonoridad lo oigo 1000 veces más. Porque ¿qué proyectos le hacen ahora tener más ilusión? ¿Qué proyectos tiene encima de la mesa? El proyecto más importante es el estreno, inauguración del órgano acabado totalmente de San Felipe Neri. Se inaugura este órgano que ha sido el sueño de mi vida. Y creo que actuaremos 8 organistas. Que sería que el órgano se ha hecho para la ciudad y para todos. Cuando dentro de muchos años alguien hable de usted sin conocerla, ¿qué le gustaría que le dijeran, aparte de que fue organista? Dijeran que viví ilusionada, pensando que había encontrado algo positivo que llenaba mi vida, que intenté dar a conocer la música ibérica, que no se conocía, que busquen que cada día puede haber algo que motive que la existencia vale la pena vivirla plenamente. Sufriréis, es inevitable, pero seguid adelante,
intentad ser útiles a todos y disfrutad de todo lo bueno que en la vida hay, que hay mucho. Esto es lo que me gustaría que pensaran. Me siento agradecida a la música, a la familia y sobre todo a dos amigos que pienso que dicen que el pecado de omisión es mucho más grave que no el de acción. Pues esta era la entrevista que le hacía La Vanguardia a Montserrat Torrent a finales del año pasado, de 2025. Continuando con este homenaje que queremos hacer a doña Montserrat, vamos a escuchar una obra de Juan Ambrosio Dalza, que fue un laudista y compositor italiano. No sabemos bien la fecha de su nacimiento, pero estuvo activo hacia 1508, principios del siglo XVI. Se desconoce gran parte de su vida. Sus obras, conservadas, forman parte de un volumen de la influyente serie de publicaciones de música para laúd de Octavio Petrucci, titulada Intabolatura de Lauto, libro cuarto, fechado en Venecia en 1508. Pues de Juan Ambrosio Dalza vamos a escuchar La pavana a la veneciana, Saltarello y Piva, en una versión de Montserrat Torrent al órgano de la Catedral de Ávila.
Hemos escuchado La pavana a la veneciana, Saltarello y Piva, de Joan Ambrosio Dalza. La siguiente obra que vamos a escuchar es el tiento número 1 en segundo tono de Antonio de Cabezón, nacido en 1510 y fallecido en 1566. Español, y fue uno de los más grandes intérpretes del teclado y compositores del siglo XVI. Ciego de nacimiento y de padres nobles, se convirtió en compositor y organista de la corte de Carlos e Isabel. Posteriormente sirvió a Felipe II, con quien viajó por toda Europa. La música de Cabezón es ricamente polifónica. Aunque compuso principalmente para instrumentos de teclado, su música también posee una cualidad vocal evocadora. Sus tientos, como el preludio en modo dórico, son fantasías instrumentales construidas sobre el motivo inicial. Estas composiciones hacen un uso magistral del contrapunto fugado, creando tensiones entre el motivo y las líneas secundarias imitativas. Escuchemos el tiento primero, segundo tono, de Antonio de Cabezón, en una versión de Montserrat Torrent, en el órgano de la Catedral de Ávila.
Acabamos de escuchar el tiento primero en segundo tono de Antonio de Cabezón, interpretado por Montserrat Torrent en el órgano de la Catedral de Ávila. ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásicaenradiomaria2@radiomaria.es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. Y continuamos con el programa que estamos dedicando a Montserrat Torrent con motivo de su 100º cumpleaños. La siguiente obra que vamos a escuchar es el Tento a 4 sobre o villancico Con que la alabaré, de Antonio Carreira, nacido en Lisboa en 1525 y fallecido en 1591. Antonio Carreira fue un compositor portugués y organista del Renacimiento. Ocupó el puesto de organista de la Capilla Real de Lisboa. Sus composiciones, fantasías, tientos, chansons, revelan la alta artesanía y calidad en el contrapunto. La mayoría de sus obras conservadas se encuentran en los manuscritos de la Universidad de Coimbra. Un trabajo particularmente interesante es la canción Con que la alabaré, donde la parte de órgano para acompañar esta popular canción está escrita en forma de tento. Esto constituye uno de los primeros ejemplos europeos de acompañamiento instrumental escrito para una canción. Escuchemos este Tento a 4 sobre o villancico Con que la alabaré, de Antonio Carreira, en versión de la maestra Montserrat Torrent, en el órgano de la Catedral de Ávila.
Hemos escuchado el tento A4 sobre o villancico Con que la lavaré de Antonio Carreira, compositor y organista portugués del Renacimiento. La siguiente obra que vamos a escuchar es la canzón undécima, La organistina Bella in eco de Adriano Banchieri. Adriano Banchieri, nacido en 1568 y fallecido en 1634, fue un monje benedictino de Bolonia, en Italia. Hoy es más conocido por sus madrigales cómicos que por su obra religiosa. En 1608 publica su colección Festino, un grupo de canciones satíricas. Escuchemos la canción undécima, La organistina Bella in eco, interpretada por Montserrat Torrent en el órgano de la Catedral de Ávila. Hemos escuchado canción undécima, La organista Bella in eco de Adriano Banchieri, monje benedictino de Bolonia en Italia y compositor. La siguiente obra que traemos es de Sebastián Aguilera de Heredia, obra de octavo tono por G. Son Re Ut. Sebastián Aguilera de Heredia es una de las principales figuras de la escuela aragonesa de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, organista de la Catedral de Huesca entre 1585 y 1603, y del Aseo de Zaragoza de 1603 hasta su muerte ocurrida en 1627. Escuchemos de Sebastián Aguilera de Heredia la obra de octavo tono en versión de Montserrat Torrent
al órgano de la Catedral de Ávila. Y con esta obra de Sebastián Aguilera de Heredia, obra de octavo tono por G, Sol, Re, Ut, llegamos al final del programa que hemos dedicado a Montserrat Torrent. La versión que hemos escuchado de todas las obras han sido de la maestra Montserrat Torrent. Hemos dedicado este programa a ella
en el centenario de su nacimiento, deseándole un cumpleaños muy feliz y que Dios le colme de sus bendiciones. Los ha acompañado José Vicente Molina con el deseo de que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Pueden ponerse en contacto con nosotros, si así lo desean, en el correo electrónico clásicaenradiomaria2@radiomaria.es, clásicaenradiomaria2 en cifra @radiomaria.es. También pueden volver a escuchar el programa, si así lo desean, en el podcast de Radio María. Y con el deseo de que hayan disfrutado de la buena música y deseando un cumpleaños muy feliz a la maestra Montserrat Torrent, les deseo muy buenas noches y que Dios los bendiga. Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.